Dios no tiene un diccionario con la palabra imposible. Cuando Él habla, lo muerto resucita, lo seco florece, lo cerrado se abre, y lo perdido se encuentra. Tal vez tú ves montañas, pero Él ve un camino. Tal vez tú ves un final, pero Él ve un nuevo comienzo. Hoy Dios no te pide que entiendas, solo te pide que confíes. Porque cuando Él actúa, lo que parecía perdido se recupera, lo que parecía imposible se convierte en testimonio. Esta no es una frase motivacional, es una verdad celestial. Dios aún dice, confía. Para mí, nada es imposible, punto. Dios te bendiga grandemente, bienvenido a nuestro canal, Predicas que sanan y restauran. Gracias por permitirnos ser de bendición para tu vida. Gracias por ver nuestro contenido, suscríbete y dale me gusta, también comenta. Para que juntos podamos llevar este mensaje tan poderoso que cambia las vidas. En el día de hoy, estaremos hablando bajo el tema: cuando Dios habla, lo imposible se pone de pie. Cita bíblica, Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. A veces nos sentamos frente a la vida como si estuviéramos frente a un muro insuperable. Como si el diagnóstico fuera definitivo, como si la ruina económica fuera permanente, como si el corazón roto nunca más se pudiera pegar. Y ahí estás tú, cansado de orar, cansado de esperar, casi resignado, como quien acepta el silencio del cielo como una negativa. Pero Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que lo haría, lo va a hacer. Porque cuando Él abre la boca, lo imposible se pone de pie. La Biblia dice en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Ese versículo fue dicho en el contexto de un embarazo imposible, una virgen, María, y una anciana estéril, Elizabeth. En el mismo párrafo, Dios le dice al hombre, no me importa si tienes 90 años, o si eres virgen. Lo que para ti es una limitación, para mí es una oportunidad para glorificarme. Dios ama los escenarios imposibles porque es ahí donde Él demuestra que no está limitado por la lógica humana, por los reportes médicos, por los números de la cuenta bancaria, ni por los no se puede de este mundo. Cuando Dios actúa, hasta lo muerto escucha su voz. ¿No fue eso lo que pasó con Lázaro? Lázaro llevaba 4 días muerto. Ya olía mal. Ya no había esperanza. Su historia había terminado, o eso pensaban todos. Pero Jesús llegó tarde a propósito. Porque cuando el ser humano dice ya es muy tarde, Dios dice, ahora es el momento perfecto. Jesús no entró a llorar con Marta y María. Él se paró frente a una tumba cerrada, y sin levantar un dedo, solo con una palabra, gritó, Lázaro, ven fuera. Y lo imposible se levantó. El muerto obedeció. El cuerpo podrido revivió. Las vendas no lo retuvieron. Porque cuando Dios habla, la muerte se calla. Tal vez tu sueño ya huele mal. Tal vez tu matrimonio lleva 4 días en el sepulcro. Tal vez tu fe está bajo tierra. Pero hoy, desde este púlpito y desde el cielo mismo, Dios te dice, confía. Para mí, nada es imposible. A veces lo que Dios permite que muera, no es el sueño, sino tu confianza en ti mismo, para que sepas que no se trata de tu esfuerzo, ni de tus conexiones, ni de tus recursos, sino de su poder. Y ese poder aún está vigente. Los discípulos vieron a Jesús caminar sobre el agua, calmar la tormenta, multiplicar el pan y sanar a los leprosos. Y aún así, dudaban. ¿Sabes por qué? Porque lo imposible siempre provoca temor. Pero la fe no niega el temor, la fe es avanzar a pesar del temor. Dios no te pide que entiendas. Te pide que confíes. Muchos están esperando señales, confirmaciones, luces de neón que digan Dios lo va a hacer. Pero en el reino de Dios, la fe precede al milagro. No verás primero para creer. Creerás primero para ver. Lo que necesitas hoy no es una estrategia.
No es una reunión con el gerente del banco. No es un nuevo empleo. Es una palabra de Dios. Una palabra suya cambia la historia. Una palabra suya abre el mar rojo. Una palabra suya baja fuego del cielo. Y esa palabra hoy está en tus oídos. Confía. Para mí, nada es imposible. No sé cómo. No sé cuándo. No sé por dónde. Pero sí sé que Dios no ha perdido una sola batalla. Y tampoco va a perder contigo. Hoy, en lugar de seguir explicándole a Dios cuán grande es tu problema, ¿por qué no le explicas a tu problema cuán grande es tu Dios? Tu historia no ha terminado. Tu esperanza no ha muerto. Tu milagro no se ha cancelado. Está en camino. Porque el Dios que resucitó a Lázaro, también puede resucitar tu fe. Dios no llega tarde. Él llega cuando el hombre ya no puede, para que el cielo se lleve toda la gloria. Confía. Él no ha terminado contigo. Y lo que viene, será sobrenatural. Nos han enseñado a ver la vida en términos de probabilidades. Si hay dinero, hay posibilidades. Si hay salud, hay esperanza. Si tienes influencia, hay opciones. Y todo lo que se sale de esa lógica, lo llamamos imposible. Pero el problema no es lo que creemos de las cosas. El problema es lo que creemos de Dios. El idioma del cielo es el imposible. Donde tú ves el final, Él ve el comienzo. Donde tú ves un no se puede, Él dice ya lo hice. Porque el tiempo de Dios no se rige por tu calendario. Sus recursos no están limitados a tus cuentas. Sus promesas no dependen de tu perfección. Dependen de su carácter. Y Él es fiel. Mateo 19:26 dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Jesús lo dijo cuando hablaba con los discípulos sobre lo difícil que es para un rico entrar al reino de Dios. Y ellos se preguntaban, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús responde con una verdad contundente, para ustedes es imposible, pero no para Dios. Dios nunca ha estado limitado por las condiciones humanas. Él no te pide un currículum, te pide un corazón dispuesto. Él no te evalúa por tu historia, sino por su propósito. ¿Acaso no fue Moisés un asesino? ¿David un adúltero? ¿Gedeón un cobarde? ¿Pedro un traidor? ¿Pablo un perseguidor? Y aún así, Dios los llamó. Los levantó. Los usó. Porque lo que para el hombre es una mancha, para Dios es un lienzo. No estás donde estás por accidente. Estás en el borde del abismo, porque ahí es donde Dios suele construir alas. Estás rodeado de imposibilidades, porque ahí es donde Dios revela su gloria. ¿Recuerdas a la mujer del flujo de sangre? 12 años buscando médicos, perdiendo dinero, sufriendo vergüenza. Y en un solo toque, todo cambió. Un toque. Una acción sencilla pero valiente. Ella no entendía cómo funcionaba el milagro, pero sabía a quién tocar. No tenía respuestas, pero tenía fe. Y ese es el mensaje de hoy, no necesitas entender, necesitas tocar a Jesús. Con fe. Con desesperación. Con expectativa. Porque cuando lo tocas con fe, lo imposible se convierte en realidad. Hoy el cielo no te pide que seas perfecto. Te pide que confíes. Cuando los discípulos estaban en medio de la tormenta, vieron a Jesús caminar sobre el agua. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Esa palabra bastó para que Pedro hiciera lo que nadie había hecho antes, caminar sobre el agua. ¿Qué hizo Pedro? Se bajó de la barca. Lo demás fue Dios. Dios hoy te dice, bájate de la barca. De la comodidad, de la lógica, del cálculo humano. Empieza a caminar sobre lo que antes te hundía.
porque cuando caminas por una palabra de Dios, lo imposible se vuelve tu camino. No temas a las olas. No temas al viento. Teme quedarte en la barca por miedo. Porque el milagro no está donde estás seguro, está donde confías. Hoy Dios no está buscando expertos, está buscando creyentes. No está buscando a los que saben cómo resolverlo, sino a los que saben a quién clamar. Porque en su presencia, todo cambia. Escúchame bien, esta palabra no es para cualquiera. Es para ti. Que estás al borde. Que ya no sabes si seguir orando o rendirte. Que sientes que tus fuerzas no dan para más. Que ves lo imposible como un muro. Hoy Dios te dice, confía. Para mí, nada es imposible. Y esa no es solo una promesa, es una garantía. Así que levanta tu rostro. Sacúdete el polvo. Seca tus lágrimas. Porque esta batalla no termina en derrota. Termina en gloria. A veces creemos que Dios llega tarde. Que lo que esperábamos no llegó. Que el tren pasó y no había nadie esperándonos en el andén. Caminamos por el valle de la sombra con la sensación de que Dios se olvidó de nuestra dirección. Lloramos en silencio, y con cada lágrima nos preguntamos, ¿dónde estás, Dios? ¿Acaso no me ves? ¿No dijiste que para ti nada es imposible? Pero la verdad, mi querido amigo, es que muchas veces cuando pensamos que todo está perdido, Dios recién está comenzando. Nosotros miramos los escombros de nuestros sueños y pensamos que es el final. Pero Dios mira esos mismos escombros y dice, perfecto, justo lo que necesito para hacer algo nuevo. Dios es un experto en reconstruir con lo que otros desechan. ¿Recuerdas a Lázaro? Había muerto hacía 4 días. Ya olía mal. Todo el mundo se había resignado. María y Marta no solo estaban de luto, estaban confundidas. Ellas sabían que Jesús podía sanarlo, pero no entendían por qué no lo hizo. Y cuando Jesús llega, no llega con una explicación, llega con una orden, Lázaro, ven fuera. ¡Qué extraordinario! Porque el mismo Dios que parece llegar tarde, llega con una resurrección en las manos. Y es que Dios no siempre llega cuando tú quieres, pero siempre llega cuando más lo necesitas. Y cuando Él entra en escena, lo que parecía perdido se transforma en gloria. Muchos de ustedes están viendo tumbas en su vida, el matrimonio parece muerto, el sueño parece enterrado, la salud parece apagarse, las fuerzas se han agotado, pero hoy vengo a decirte de parte del cielo, Dios no ha terminado contigo. No es una tumba, es una incubadora para un milagro. Quizás estás al borde del colapso emocional, llorando en silencio para que nadie te vea, sonriendo por fuera y gritando por dentro. Pero Dios no se ha ido. Dios no ha cambiado. Y sobre todo, Dios no ha dicho su última palabra. Cuando todo parece perdido, ahí es donde Dios comienza a escribir sus historias más gloriosas. Job perdió todo. Todo. Hijos, riquezas, salud, dignidad. Pero fue precisamente en ese momento, cuando todo parecía irremediablemente destruido, que Dios comenzó a preparar la restauración más poderosa jamás contada. ¿Y qué fue lo que sostuvo a Job en medio del dolor? Una frase, yo sé que mi Redentor vive. No dijo, siento que Dios está conmigo. No. Él no sentía nada. Lo único que tenía era una certeza, Él vive. Y si Él vive, no es el final. Querido, no necesitas sentir. Solo necesitas creer. Porque en este camino con Dios, a veces caminarás a ciegas, pero no caminarás solo. Confía, porque aunque no lo veas, Él ya está obrando. Aunque no lo sientas, Él está más cerca de lo que imaginas. Aunque todo grite que perdiste, Dios apenas está comenzando. Uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos es que queremos encajar a Dios dentro de nuestra lógica. Queremos que Él resuelva nuestras crisis como si estuviera siguiendo un manual de instrucciones humano.
Pero, déjame decirte algo que puede incomodarte un poco: Dios no necesita tu lógica para hacer milagros. Dios no sigue fórmulas. Dios no opera bajo sistemas humanos. Cuando Él decide hacer algo, simplemente lo hace. Y punto. ¿Quieres un ejemplo? Moisés tenía un mar delante, un ejército detrás y un pueblo murmurando a los lados. La lógica decía: estamos perdidos. Pero Dios no consultó la lógica. Le dijo a Moisés: extiende tu vara. Y el mar se abrió. ¿Tiene sentido eso? Por supuesto que no. Pero esa es precisamente la belleza de confiar en Dios. Porque cuando Dios actúa, no lo hace para que lo entiendas, lo hace para que lo creas. Otro ejemplo: 5 panes y 2 peces. 5,000 personas. La lógica decía: no alcanza. Pero Jesús los bendijo y los multiplicó. Y no solo comieron todos, sino que sobraron 12 canastas. ¿Por qué? Porque donde tú ves escasez, Él ve una oportunidad para mostrar su poder. Dios no necesita que tengas los recursos. Solo necesita que tengas fe. Mira tu vida. Tal vez estás esperando que todo se alinee, que llegue el dinero, que la salud mejore, que la gente te apoye, que las puertas se abran. Pero Dios te dice hoy: yo no necesito las condiciones correctas. Yo soy la condición. Él creó el universo de la nada. Solo habló, y fue hecho. ¿Te das cuenta? Ni siquiera necesitó materia prima. Si Dios puede hacer algo con la nada, ¿qué no podrá hacer contigo? Es hora de dejar de tratar a Dios como un ser limitado. Él no es un banco, ni un médico, ni un político. Él es el Alfa y la Omega. El que llama las cosas que no son como si fueran. El que abre caminos en el desierto. El que resucita lo muerto. El que camina sobre el agua. El que habla y las tormentas se calman. Tal vez llevas años esperando un milagro, y piensas: Dios ya no hará nada. Pero, ¿y si Él solo está esperando que dejes de mirar la lógica y empieces a mirar con fe? El apóstol Pedro caminó sobre el agua no porque fuera valiente, sino porque se atrevió a confiar más en la voz de Jesús que en las olas del mar. Hoy Dios te llama a lo mismo, a caminar sobre lo ilógico. A confiar cuando todo grita que no se puede. A creer cuando no hay señales. Porque Dios no necesita razones. No necesita probabilidades. No necesita estadísticas. Él solo necesita que tú digas: Señor, yo confío en ti. Para ti, nada es imposible. Y cuando haces eso, el cielo se pone en movimiento. A veces uno siente que ya todo acabó. Que lo que ibas a lograr, ya lo hubieras logrado. Que si ibas a sanar, ya hubieras sanado. Que si ibas a ser feliz, ya lo hubieras sido. ¿Te ha pasado? Ese tipo de pensamientos en voz baja, que no siempre confiesas, pero que te roban la esperanza lentamente. Que Dios no te olvidó, lo sabes. Pero ¿y si ya terminó contigo? Pero aquí estás. Sigues respirando. Y eso es señal de que Dios aún no ha terminado contigo. Mira a Moisés. A los 80 años Dios lo llama. La gente de su edad ya se está despidiendo del mundo y él apenas comienza su ministerio. Mira a Abraham, que recibe la promesa a los 75, pero la ve cumplida 25 años después. Mira a Ana, que ora por un hijo por años, y lo recibe justo en el momento correcto. Mira a Jesús, que vivió 30 años en el anonimato, para vivir 3 años que cambiaron la historia de la humanidad. Dios no se mueve por el calendario ni por los relojes. Él se mueve por propósito. Y si todavía no lo ha hecho, no es porque no pueda, es porque está esperando el momento exacto. No se trata de si puedes. Se trata de si confías. Porque hay cosas que ni con dinero ni con fuerza ni con influencias lograrás, pero si confías,
verás lo que solo Dios puede hacer. Es ahí donde Dios te dice, ¿terminaste tú? Yo no. ¿Sabías que algunas de tus oraciones tienen eco eterno? Oraste hace años por algo que no has visto y Dios sigue trabajando en eso. Aunque no lo veas, aunque ni siquiera lo sientas. Tú lo dejaste de mencionar, pero Dios no lo ha olvidado. El problema es que muchos entierran vivos los sueños que creen muertos. Renuncian antes de tiempo. Se dan por vencidos justo cuando el cielo estaba abriendo las ventanas. Es como si el enemigo susurrara, esto es todo, pero el cielo gritará, apenas está comenzando. Y el Espíritu de Dios viene hoy solo a decirte esto, confía. Aún no he terminado contigo. ¿Puedes creerlo? No con emoción superficial. ¿Puedes creerlo de verdad? ¿Puedes abrazar la idea de que todavía hay capítulos que no has leído en tu historia? ¿Que el cielo tiene planes que tus ojos aún no han visto? El infierno ha querido convencerte de que ya es tarde, de que no hay más oportunidades, de que estás en la última página. Pero Dios es el autor de tu historia, y mientras Él no diga fin, todo es posible. Así que seca tus lágrimas, aunque aún duela. Levanta la mirada, aunque estés cansado. Vuelve a soñar, aunque parezca absurdo. Porque el Dios que te llamó, aún no ha terminado contigo. Hay cosas que tú puedes hacer. Trabajar, orar, avanzar. Puedes poner lo que tienes. Como la viuda que dio sus 2 monedas. Como el niño que entregó sus 5 panes. Como Pedro que se bajó del barco. Pero también hay cosas que no puedes hacer. Y ahí es donde entra Dios. Dios no espera que tú lo hagas todo. Él espera que confíes. Porque en el momento en que tú llegas a tu límite, Él recién empieza. Es allí donde comienza lo sobrenatural. Cuando tus fuerzas se terminan. Cuando tus recursos se agotan. Cuando tu sabiduría no alcanza. Cuando todo parece derrumbarse. Ahí, en ese lugar. Él actúa. ¿No fue así con los discípulos? Pescaron toda la noche y no lograron nada. Se esforzaron, trabajaron, hicieron lo que sabían hacer. Pero nada. Hasta que Jesús apareció y les dijo, echen la red otra vez. Y entonces sucedió. ¿Y Marta? Le dijo a Jesús, hace 4 días que está muerto. Ya no había lógica. Ya no había razón. Ya no había esperanza. Pero Jesús no pidió lógica. Pidió fe. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así actúa el cielo. No cuando todo tiene sentido, sino cuando todo parece perdido. Algunos me dicen, ya no puedo más. Y yo les digo, perfecto. Ahora Dios puede. Porque mientras tú sigues en control, Él espera. Pero cuando tú sueltas, Él actúa. Cuando tú te rindes, Él pelea por ti. Hoy Dios te dice, haz lo que puedas. Y confía en que yo haré lo que tú no puedes. ¿Te das cuenta? No necesitas tener toda la fuerza. Ni toda la fe. Solo necesitas confiar. Aunque sea con una fe del tamaño de un grano de mostaza. Porque no se trata del tamaño de tu fe, sino del poder de aquel en quien crees. Tal vez estás frente a una pared que no se mueve. A una situación que no cambia. A un diagnóstico que no mejora. A una puerta que no se abre. Pero eso no define el final. Porque tu historia no está siendo escrita desde la tierra, se está escribiendo desde el cielo. Y en los libros del cielo hay promesas que aún no has visto. Oraciones que aún no se han cumplido. Bendiciones que ya están en camino. ¿Estás listo para ver lo que tú no puedes hacer? Entonces haz lo tuyo, y suelta lo demás en las manos de Dios. Porque cuando tú haces tu parte y confías, Dios hace la suya. Y para Él, nada es imposible.
Hay momentos en la vida en los que sentimos que no queda nada. Como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. Como si nuestras oraciones rebotaran contra el techo y cayesen otra vez al suelo como cenizas. Caminamos por el valle de sombra y de muerte, y no vemos una sola señal de vida. Todo es gris. Todo es silencio. Todo es incertidumbre. Y justo ahí, es cuando el cielo se prepara para hacer su mejor obra. Dios es experto en aparecer cuando el telón ya cayó, cuando el público se fue, y los actores están recogiendo sus cosas. Porque a Él le encanta actuar cuando el hombre se quedó sin fuerzas, sin ideas, sin esperanza, para que quede claro que no fue por nuestra capacidad, sino por su poder. En Juan capítulo 11, cuando Lázaro muere, Marta y María esperaban a Jesús, pero no vino. Y cuando finalmente llega, ya huele mal. 4 días muerto. Tarde para el calendario humano, pero exacto para el reloj del cielo. Jesús no vino antes porque sabía que si llegaba cuando Lázaro estaba enfermo, lo sanarían y dirían que fue la medicina. Pero al llegar cuando todo parecía terminado, no quedó más remedio que reconocer, fue un milagro. Fue Dios. Y es lo mismo contigo. Tal vez sientes que estás en un punto sin retorno. Que ya no hay forma de rescatar ese matrimonio, ese negocio, esa salud, esa familia, ese ministerio. Pero el Señor te dice hoy, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. No pierdas la fe porque no ves señales. No te des por vencido porque no escuchas respuesta. Dios está en camino. Y cuando Él llega, lo que huele mal, resucita. Lo que murió, se levanta. Lo que se cerró, se abre. Él no llega tarde, Él llega justo cuando su gloria será más evidente. No olvides esto, el hecho de que todo parezca perdido, no significa que Dios te dejó. Significa que Él quiere enseñarte a confiar cuando no veas nada, porque la fe no necesita pruebas, necesita confianza. Y mientras más oscura esté la noche, más cerca está el amanecer. Él no ha terminado contigo. Él sigue escribiendo tu historia. Confía. Para Dios, nada es imposible. Hay temporadas en las que no entendemos nada. Nos sentimos como niños pequeños que están siendo guiados por un padre hacia un destino que no conocen, por un camino que no comprenden. Queremos tener el mapa entero, pero Dios solo nos da una linterna para ver el próximo paso. Y es ahí donde nace la verdadera fe. Confiar en Dios cuando todo tiene sentido no es fe, es lógica. Pero confiar cuando nada encaja, cuando los planes se frustran, cuando las puertas se cierran y las lágrimas caen, eso es fe verdadera. Esa es la confianza que mueve el corazón de Dios. ¿Te acuerdas de José? Vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado sin culpa. ¿Tenía sentido? Ninguno. A los ojos humanos, parecía que Dios se había olvidado. Pero en realidad, Dios lo estaba posicionando para ser el segundo de Egipto. Todo ese proceso que parecía injusto y sin lógica era el camino hacia su propósito. Y lo mismo puede estar pasando contigo. No entiendes por qué estás atravesando esa pérdida, esa prueba, esa traición. Pero lo que hoy te duele, mañana será parte del testimonio que Dios usará para mostrar su gloria. Porque tu historia no termina en la cárcel, ni en el hoyo, ni en el dolor. Tu historia termina en el palacio, en el propósito, en la victoria. Dios te dice hoy, confía, aunque no entiendas. Yo estoy obrando en lo invisible. Estoy moviendo piezas que tú no puedes ver. Estoy preparando caminos que aún no conoces. Pero cuando todo se acomode, vas a mirar atrás y vas a decir, ahora entiendo por qué lloré, por qué esperé, por qué tuve que pasar por ahí. Proverbios 3:5 lo dice claro, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. No necesitas entender, necesitas confiar. Porque si entiendes, no confías.
Pero si confías, verás que aún en lo incomprensible, Dios sigue siendo bueno. Así que no bajes los brazos. No apagues tu fe. Aunque no veas, aunque no entiendas, aunque no tengas respuestas, sigue creyendo. Porque el Dios que abrió el mar rojo, que detuvo el sol, que resucitó muertos y multiplicó panes, también está contigo. Y Él te dice, confía. Para mí, nada es imposible. Hay momentos en los que mirar al cielo se vuelve más fácil que mirar alrededor. Porque lo que vemos con nuestros ojos muchas veces no tiene sentido. El diagnóstico es peor. Las puertas siguen cerradas. Las oraciones parecen no tener eco. La fe se empieza a desgastar. Y uno empieza a preguntarse, ¿dónde estás, Dios? ¿Te olvidaste de mí? ¿No dijiste que para ti nada es imposible? Entonces, ¿por qué no pasa nada? Pero escucha bien, cuando Dios tarda, no es porque no pueda. Es porque está preparando algo más grande que no podrías imaginar ahora. Jesús recibió la noticia, tu amigo Lázaro está enfermo. El Evangelio de Juan capítulo 11 lo narra. Y dice el texto que Jesús se quedó 2 días más donde estaba. ¿Qué? ¿No debería haber salido corriendo? ¿No se supone que lo amaban? Pero no, Jesús se quedó. A propósito. Porque cuando parece que Dios llega tarde, en realidad viene justo a tiempo para hacer algo que cambiará todo. Jesús no sanó a Lázaro, lo resucitó. ¿Por qué? Porque quería que todos supieran que Él no solo sana, Él vence la muerte. Si Jesús hubiera llegado cuando lo llamaron, solo habría sido una sanidad más. Pero al dejar que las cosas murieran, al dejar que el panorama fuera absolutamente imposible, entonces su gloria fue más grande. ¿Sabes qué significa eso para ti? Que si algo está tardando, si lo que le pediste aún no llega, es porque Dios está preparando una escena más gloriosa. No te desesperes por la demora, porque el que tiene el control nunca perdió el poder. Lo que para ti es un retraso, para Dios es una estrategia. Puede que ahora sientas que todo está perdido. Pero te tengo noticias del cielo, todavía no es el final. La historia no termina en el capítulo de la tumba. Aún falta la escena del milagro. Jesús no solo llega, llega con poder. Confía. Aunque no entiendas el silencio. Aunque no veas la respuesta. Aunque tus amigos te digan, ya no hay nada que hacer. Aunque tu fe esté débil y tus fuerzas escasas, confía. Porque para tu Dios nada es imposible. Y cuando Él actúe, sabrás que valió la pena cada lágrima, cada oración, cada espera. Dios no llega tarde. Llega cuando su gloria será más evidente. Así que aunque duela el tiempo, aunque pese la demora, aunque sientas que ya es demasiado tarde, espera, porque lo que viene es sobrenatural. Nosotros buscamos condiciones ideales para que algo funcione. Un ambiente cómodo, recursos a favor, personas alineadas, puertas abiertas. Pero Dios no trabaja como nosotros. Dios no necesita que todo esté bien para hacer su voluntad. Él puede obrar en medio del caos, del dolor y del desorden. El Evangelio de Lucas capítulo 5 cuenta la historia de un milagro asombroso. Unos amigos bajan a un paralítico desde el techo para ponerlo frente a Jesús. El lugar estaba lleno. No había forma de entrar. Todo estaba en contra. Pero esos hombres decidieron que no importaba la dificultad, si podían acercar a su amigo a Jesús, todo cambiaría. ¿Sabes qué hizo Jesús? Vio la fe de ellos. No vio la estrategia del techo, no midió el tamaño de la cuerda. Vio la fe. Y al ver la fe, perdonó sus pecados y los sanó. ¿Te das cuenta? No fue en el templo. No fue con condiciones perfectas. Fue en medio de un tumulto, en una casa colapsada de gente, con un hombre paralítico colgado desde el techo. Porque cuando Dios quiere moverse, ni el techo, ni la multitud,
ni la enfermedad lo detienen. A veces tú y yo pensamos, necesito que las cosas se acomoden para que Dios haga algo. No, mi querido. Dios se mueve precisamente cuando no hay forma, para que tú sepas que fue Él y no las circunstancias. ¿No tienes el dinero? Dios puede suplir. ¿Te cerraron las puertas? Dios puede abrir una que nadie más ve. ¿El médico te dijo que no hay solución? Dios tiene la última palabra. ¿Tu familia está rota? Dios puede restaurar lo que el enemigo hizo pedazos. Dios no necesita condiciones ideales. Necesita un corazón que crea. El poder de Dios no está limitado por tus recursos, tu fuerza, tus conexiones o tus méritos. Dios no busca perfección, busca fe. Y si tan solo puedes creer, verás la gloria de Dios en medio del caos. Dios hizo que el mar se abriera con un simple bastón. Alimentó a miles con solo 5 panes y 2 peces. Derribó murallas con gritos. ¿Qué te hace pensar que necesita condiciones a tu favor? Él solo necesita una cosa, que tú confíes. Porque hoy Dios te dice, confía, para mí nada es imposible. Y si Él lo dijo, entonces, aunque no veas cómo, aunque no entiendas cuándo, cree. Porque el Dios del cielo todavía hace maravillas con lo que el mundo llama imposible. Hay momentos en la vida en los que la lógica humana se convierte en una jaula. Pensamos, razonamos, calculamos y llegamos a una conclusión que suena realista: esto no se puede. Es como si el corazón quiere creer, pero la cabeza le grita que es inútil. Y entonces aparece la voz de Dios en medio del caos, con esa ternura poderosa que lo caracteriza, y nos dice: ¿quién te dijo que yo necesito lógica para obrar? Desde el principio de los tiempos, Dios ha desafiado las leyes naturales, las probabilidades, la razón y la ciencia. Y no lo ha hecho por capricho, sino para dejar claro que Él es Dios. No actúa en función de lo que parece posible, sino en función de su propósito. Sara tenía 90 años y estaba estéril, y sin embargo, Dios le dijo a Abraham: el año que viene, por este tiempo, Sara tendrá un hijo. Génesis 18:10. ¿Y qué hizo Sara? Se rió. Porque lo lógico era reírse. Pero Dios no necesita un útero fértil para dar vida. No necesita un diagnóstico positivo, ni una economía saludable, ni siquiera el favor de otros. Él necesita solo una cosa: que creas. Hay una historia que me apasiona, la de María, la madre de Jesús. Un ángel le anuncia que dará a luz al Hijo de Dios, y ella, con toda razón, responde: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Lucas 1:34. Era una pregunta lógica, válida. Pero la respuesta del cielo fue descomunal: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:35 y 37. Si estás esperando que todo tenga sentido, quizás te estás perdiendo el milagro. Dios no necesita sentido común para cumplir su palabra. Él no necesita caminos despejados, Él los crea. Quizás estás frente a un banco que te negó el crédito. O un médico que te dijo no hay cura. Tal vez estás en una etapa donde ya no te quedan contactos, ni fuerzas, ni ideas. Y te estás preguntando si Dios realmente puede hacer algo con este desastre. Déjame recordarte algo. Cuando todo parece muerto, es cuando Dios comienza a escribir su mejor obra. Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Su cuerpo ya apestaba. La gente lloraba resignada. Jesús llegó y dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana de Lázaro, le dijo: Señor, ya hiede. Juan 11:39. Era lógico pensar que ya no había nada que hacer. Pero entonces, el que no depende de lógica sino de su palabra, gritó con autoridad: Lázaro, ven fuera, y el muerto salió caminando. Dios quiere que confíes, no porque la situación tenga lógica, sino porque Él tiene la última palabra. La fe no es ignorancia,
es valentía. No es negar la realidad, es declarar que hay una verdad más alta que lo que se ve. Dios no está limitado por tu realidad. Él es más grande que tus deudas, tu enfermedad, tu soledad o tu fracaso. Tal vez ya hiciste todo lo que podías. Intentaste, luchaste, lloraste, esperaste. Pero ahora, en medio de tu cansancio, Dios te dice, confía, para mí nada es imposible. No necesitas entender el cómo. Solo necesitas creer en el quién. Porque si Él lo dijo, Él lo hará. Hay algo extraordinario en la forma en que Dios obra, no necesita tiempo, necesita una sola palabra. Puede cambiar tu historia en un segundo, puede transformar tu realidad con una decisión suya. Y lo más asombroso es que lo hace cuando menos lo esperamos. Uno de los momentos más impactantes en la Biblia es cuando Jesús va camino a Naín y se encuentra con una viuda que va a enterrar a su único hijo, Lucas capítulo 7 versículos del 11 al 17. Era una procesión fúnebre. Nadie esperaba un milagro. Ya todo estaba perdido. Pero cuando Jesús se acercó, tocó el féretro y dijo, «Joven, a ti te digo, levántate», el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y todo cambió. En un instante. Así es nuestro Dios. Él no necesita una escalada lenta de bendición. Puede darte un giro total en segundos. Puede sanar de una enfermedad que lleva años. Puede restaurar una familia destruida en una sola oración. Puede abrir una puerta que ha estado cerrada por décadas. Cuando Dios actúa, todo cambia. Eso le pasó al paralítico junto al estanque de Betesda, Juan 5. Llevaba 38 años postrado, esperando que alguien lo ayudara a entrar al agua cuando el ángel descendía. Pero no tenía quien lo ayudara. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y sin esperar una explicación, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado. No necesitó terapias, ni procesos, ni intermediarios. Solo la voz de Dios. Dios quiere que hoy lo creas. Que no pienses que porque han pasado años, ya no hay esperanza. Dios no depende del tiempo, el tiempo depende de Él. Para ti pueden ser años de dolor. Para Dios puede ser solo un segundo de gloria. Lo mismo ocurrió con el ciego Bartimeo, Marcos 10. Estaba acostumbrado a vivir en la oscuridad. Pero cuando escuchó que Jesús pasaba, gritó con desesperación. La multitud le decía que se callara, pero él gritó más fuerte, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo. Lo llamó. Le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, que recobre la vista. Y Jesús le respondió, tu fe te ha salvado. Y al instante recuperó la vista. Dios no se ha olvidado de ti. Tal vez lo sentís lejano porque no ha hecho lo que esperabas en el tiempo que querías. Pero hoy el cielo te grita, confía, para mí nada es imposible. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuán imposible parezca. Cuando Dios actúa, el cielo invade la tierra. Y lo que era un desierto florece. Lo que era llanto se convierte en danza. Lo que era ruina se transforma en bendición. Dios no llega tarde. Dios llega justo cuando su gloria se va a notar más. Hoy te digo lo que Jesús le dijo a Jairo cuando su hija había muerto. No temas, cree solamente, Marcos 5:36. Porque aunque todos digan que es el final, si Dios dice que es el comienzo, prepárate para ver lo imposible volverse realidad. Gracias por llegar hasta el final del video, espero que este mensaje de fe haya recargado tu vida espiritual y te haya permitido acercarte más a Dios. No olvides compartir con otros este mensaje tan poderoso, que transforma las vidas y cambia los corazones. Suscríbete, dale me gusta y también comenta qué parte del mensaje te bendijo más.
Y activa las notificaciones para que diariamente puedas ser edificado a través de este canal. Dios te bendiga grandemente en el poderoso nombre de Jesús.